Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde interpretamos el entorno político, económico y empresarial del Ecuador. Yo soy Gustavo Zurieta y hoy conversaremos sobre emprendimiento. Para ello nos acompañan en el panel dos invitados de lujo. Está de regreso con nosotros Mario Cubi Santa Cruz, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ecotec. Gracias, Gustavo. Qué gusto acompañarlos. Siempre un placer ser parte de La Píldora Roja. Una buenas tardes a todos los que nos ven. Y está también con nosotros José Lo Andrade, quien es analista económico y político. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Hola, Mario, un gusto tenerte acá. Y vale mencionar que Mario no solamente es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ecotec, sino que en este momento es uno de los flamantes candidatos a la Asamblea. Es un lujo para Guayaquil tener un candidato de esta naturaleza, con esta trayectoria, una persona decente, una persona honesta, y que nos damos el gusto de también mencionar amigo nuestro, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Adelante, Mario, todo el éxito desde ya, porque a veces no es bueno decirlo, pero en esta ocasión el endoso vale. Tú eres una persona de bien, eres una persona correcta, una persona inteligente, y nos daría mucho gusto verte pues en la asamblea. Yo tengo el placer de conocer a Mario desde que tengo 15, 16 años y puedo dar fe de que es una persona de primera. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. Los emprendimientos son iniciativas que surgen, crecen y se desarrollan posteriormente, pueden estabilizarse o desaparecer. Para que crezcan o sean sostenibles necesitan un ambiente adecuado, es decir, un ecosistema similar al que requiere un organismo vivo. Hoy en La Píldora Roja conversamos sobre el entorno existente entre distintos actores públicos y privados para fortalecer la actividad emprendedora y de innovación en el Ecuador. El emprendimiento se ha incorporado a la realidad ecuatoriana como un ámbito transformador de la economía por sus efectos a corto, mediano y largo plazo sobre la riqueza de sus habitantes. Pese a esto, las políticas gubernamentales y el financiamiento a emprendedores son asuntos críticos desde hace muchos años. ¿Por qué no existen en el Ecuador políticas públicas que sean eficaces para fomentar el emprendimiento? Bien, primero agradecerle a Joselo por sus palabras. Efectivamente, estoy corriendo por el partido Suma en el distrito 3 de Guayas como asambleísta. Es un honor escuchar de ti esas palabras, Joselo, créeme, te respeto y te sigo hace muchísimo, y ese respaldo y ese apoyo lo aprecio muchísimo. Gracias por el espacio y gracias por la invitación, sabiendo que estoy en esta lid, porque al final del camino somos caras nuevas, lo reconozco a pesar de mi carrera en la academia. Soy una de esas caras nuevas que como país estábamos pidiendo, estábamos exigiendo, que me tomó un tiempo dar ese paso al frente, el decir, bueno, ha llegado la hora, pero que creo que es necesario que personas como nosotros, que creo que somos los que estamos preparados, los que nos hemos formado, los que venimos trabajando desde el sector privado, desde el trabajo social, desde la academia, a decir, bueno, ¿saben qué? Se acabó el tiempo de los improvisados. Ya está bueno de la gente que no está preparada, que no está lista y sobre todo que no tiene los valores en el lugar correcto para ejercer la función pública. Así que aquí estamos y gracias a ustedes por ese apoyo. Entrando de lleno en la respuesta a la pregunta, mira, creo que lo más importante es que la mayoría de personas que nos han gobernado y sobre todo los que están en la asamblea nunca han sido emprendedores. La mayoría son burócratas de profesión, pues su vida entera viven del sueldo del Estado y de comer de lo que dice una ley o la otra. En ese sentido, realmente a mí me estorba, y lo digo como emprendedor, porque Gus, José, ustedes me conocen, yo trabajo desde que tengo 15 años y he tenido negocio de courier, negocio de importaciones, negocio de transporte pesado de pollos, de la granja a los lugares de procesamiento, he tenido negocio de chicles, de máquinas expendedoras en distintos locales de la ciudad, monté mi propio estudio jurídico después, he estado en servicio, he estado en venta de productos, en transporte, en logística, he estado en varias partes. Algunos los he tenido que cerrar, la mayoría por persecución del Estado, por exceso de burocracia, por exceso de permisos y por exceso de impuestos que matan al emprendedor. Lo hacen. Y cientos de miles de ecuatorianos han pasado por esa etapa. Sea que empezaron y al final tuvieron que salir porque ya no daba el negocio con el modelo estatista y estrangulador que está en este momento vigente en el Ecuador. O que quisieron empezar y tuvieron una gran idea, pero que no lograron pasar los 55,000 trámites que hoy se establecen. Porque claro, se logró que ahora sea una empresa más fácil como son las SAS, pero luego de eso tengo que ir al SRI,
luego de eso tengo que ir al municipio para el uso de suelo, luego la patente, luego el permiso de bomberos, luego la tasa de habilitación, luego el permiso del Ministerio de Turismo, luego registro sanitario, luego, y en lo que te estoy diciendo ya lleva 4 meses y $500 gastados y no puedes vender ni una salchipapa. Entonces, es asfixiante el nivel de tramitología. Respondiendo de manera concreta a tu pregunta, insisto, para mí el motivo principal es que los emprendedores y la gente que hace empresa y da trabajo en este país no ha sido parte de la política ecuatoriana. Ha sido gente improvisada, ha sido gente que salta de manera directa al sector público sin haber experimentado el sector privado y que por lo tanto difícilmente entiende lo que se necesita. Y además, conectada a esta misma primera idea, casi nunca escuchan. Y esto lo digo ya en mi segundo rol. Yo la mayoría, insisto, de mi vida fui o emprendedor o empleado. Luego de hacer mi maestría, empecé a dedicarme a la academia y en esa línea, en cambio, en los últimos 2 años he estado involucrado en la generación legislativa. Yo presenté observaciones al proyecto de ley de emprendimiento e innovación, por ejemplo. Un proyecto que trabajamos con mis estudiantes, los trabajamos en el aula de clase, con profesores, con la comunidad de los proyectos que hacemos con la sociedad en vinculación. Y llevamos de ese proyecto. Presentamos algunas cosas. Lo recibió la comisión, defendimos en la comisión el proyecto, dijeron muchas gracias, qué bonito, lo introdujeron al debate y uno de los 60 artículos que habíamos propuesto fue el que quedó, que además como tenía una conexión con todo el sistema, terminó sirviendo para casi nada. Esa ley de emprendimiento e innovación, que tiene más de 100 artículos entre lo que fue la ley y el reglamento ahora, hay 2 o 3 que sirven. El resto creó el Consejo Nacional de Emprendedores, otro ente burocrático, principalmente con delegados de los ministerios que ya son sector público, a decir cómo van a ser los emprendimientos. Entonces, en vez de facilitar el proceso de emprender, en vez de hacer más claro y fácil para todos, ahora hay otro ente burocrático más que va a decir cómo tiene que hacerse lo que los burócratas no saben cómo hacer. Es decir, estamos hablando de entes gubernamentales con cuotas políticas que son fácilmente capturables por grupos de interés empresariales, políticos, digamos. Absolutamente. Entonces, creo yo que necesitamos un cambio radical y de hecho, eso es parte de los motivos por los que decidí salir un poco de mi zona de comodidad, porque la verdad es que me encanta lo que hago en la universidad. Pero dije, mira, ya es hora. He presentado 4 proyectos de ley y de los 4 han entrado 2 artículos entre una ley y otra, porque el resto se hacen lo que les da la gana con los proyectos. Y eso que venimos desde la academia. Yo ni siquiera les he hablado como político de un partido u otro como para que digan me tienen pica. Llegaba como un aporte universitario con estudiantes y docentes. Les importa poco porque lo que están es negociando intereses de partidos. Necesitamos que sean emprendedores y empresarios los que lleguen y les digan, vean, no necesitamos 550,000 artículos, necesitamos 1 y aquí mi primera propuesta de campaña concreta. Un trámite de $50 es el único que necesitas para emprender tu negocio. 1. Entras por internet o vas a una ventanilla única, registras tu nombre, registras tu negocio y la actividad a la que te vas a dedicar, paga tu tasa y toma tu permiso. Y empieza a producir y trabajar, que es lo que este país necesita. Es así de sencillo. No necesito un consejo de emprendimiento con el ministro de Economía y el de Educación y el de Comercio Exterior que me ha... No, ya, déjame trabajar en paz. Yo no te pido ayuda, te pido que dejes de jorobar. Falta mucho sentido común dentro de la Asamblea, no solamente inteligencia, experiencia, una serie de cosas, sino que hasta el sentido común escasea, ¿no? Como dicen, es el menos común de los sentidos. Yo quería mencionar algo con respecto a lo que dijiste, Gustavo. O sea, lamentablemente son las políticas públicas que existen en el Ecuador las que hacen difícil hacer emprendimiento en este país. O sea, no es que no existen las que fomentan, existen las que estorban, las que ayudan a que este país sea artificialmente imposible, ¿ya? Que este país sea caro hacer cualquier cosa, comprar o vender, en este país sea caro hacer empresa, que sea difícil hacer empresa, montar un negocio es difícil, permanecer en el negocio es difícil, salir del negocio es difícil. O sea, no hay nada fácil en esta sociedad ecuatoriana, por lo cual incluso no solamente observamos que hacemos difícil la creación de empleos y oportunidades en el Ecuador, sí, por parte de los que ya radicamos aquí, sino que hacemos imposible la captación de inversiones y de llegada de inversores desde el extranjero hacia el Ecuador. O sea, en realidad un tema bastante complicado. Incluso durante este tiempo de pandemia muchos negocios han estado cerrados. Ok, han estado cerrados por la pandemia. Entendible. Ya, cuando se cierra la puerta
te dicen no se puede abrir a tal hora, ok. Cuando no se podía abrir porque habían X restricciones, ok. Pero ahora que ya deberíamos estar abriendo o tratando de abrir, por ejemplo, el caso de un conocido bar o de un conocido restaurante acá de Urdesa, Guayaquil. Muy querido por amigos libertarios, digamos. Se llama El Manantial. Abre a las 5 de la tarde, después de estar meses cerrados, después de que se decía que ya habían cerrado, que el negocio ya no existía. Abre después de meses a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche lo clausuran. Ok. Sucedió horrible ante mis ojos. Pasó 2 semanas, vuelven a abrir y a la semana lo vuelven a clausurar. La semana pasada estuve ahí y me dijeron que el viernes anterior por poco los clausuran de nuevo. Por Dios, si es tan difícil hacer empresa en este país y los que están intentando sobrevivir, de paso, no tienen que lidiar con el COVID, tienen que lidiar con las autoridades que tienen como misión pasar molestando la vida. O sea, muy distinto fue que pasen por ahí, buenas noches, ¿cómo está? ¿Está bien la seguridad? ¿Han visto a alguien sospechoso? No. Creen que el criminal es aquel que intenta abrir un negocio en este país generando oportunidades y haciendo que todos no nos volvamos delincuentes, porque si se cierran las empresas, pues al día de mañana la gente va a ir a tomar lo que no les pertenece. O sea, es difícil. En suma, son esas políticas públicas, es mucho de la normativa existente, hay muchos de los códigos que son necesarios cambiar, el laboral es uno de ellos, ¿no? Y bueno, a la larga yo creo que el problema viene por el lado del gobierno, por el lado del Estado, porque acá, en el sector de la ciudadanía, en el sector empresarial, en el de los emprendedores, ellos son capaces de inventársela, pero no necesitan molestias adicionales. Y eso último que mencionas, José, es espectacularmente poderoso y es por eso que yo mantengo mucha esperanza en Ecuador. Ecuador, como bien mencionaba, es uno de los países con la mayor capacidad de emprendimiento, porque acá el ecuatoriano tiene ganas. Créeme, yo recorro mucho territorio y lo que me llena a mí de ganas de trabajar es que la gente no pide regalos. Aquí no estamos en una actitud de quiero que me regale cosas. Es quiero trabajar, quiero hacer mi negocio. Cuando le preguntas, oye, si pudieras tú cambiar cualquier cosa, ¿qué harías? Hace poco conversaba, por ejemplo, en una tienda en Miraflores. Y se vea los permisos del municipio. Me paso 3 semanas cada 6 meses sacando permisos y aún así a veces me hacen problemas. Preguntaba en Durán, estaba en el recreo y decían, ¿qué quisiera? ¿Sabe qué? Que me ayuden con un crédito. No era un crédito de $50,000, de $20,000. Quería un crédito de $1,000 para poder arreglar un espacio de su tienda. Y no un microcrédito, digamos. Así de chiquito. Eso quieren porque quieren poder trabajar más y mejor. Entonces, este es un país con muchas ganas, con mucha energía, con mucha gente que quiere hacer las cosas bien y en efecto, lo único que piden es no me estorbes y si acaso, dame una fuente de liquidez que no me saque el 23% de interés, que es lo que hoy hacen pagar al microcrédito. Nada más, del resto me encargo yo. Yo quiero hacer énfasis en esto. Cuando tú hace un momento hablabas de que estas leyes, por ejemplo, concretamente la ley de emprendimiento que sacaron en la Asamblea hace unos meses, que había muchos cabildeos políticos, que tú veías que a pesar de tu trabajo con tus estudiantes, pues las recomendaciones no eran tomadas en cuenta. Algunas personas hasta podrían afirmarlo, que hubieron también cabildeos empresariales en esa ley. Mira, entiendo el punto, pero en ese escenario creo que no llegó a tanto, porque si bien es cierto, hay ciertos elementos de proteccionismo a veces en el Ecuador, donde podrían confundirse intereses, en el lado de emprendedores no hay esa afectación tan fuerte, porque más bien las empresas grandes se apuntalan en los emprendedores como posibles proveedores, como posibles socios comerciales, incluso como posibles compradores, porque a veces la tiendita de barrio vende el producto de la gran productora, de la gran industria, al barrio donde no llega el supermercado. No hay ese ataque tan fuerte al pequeño emprendedor o al microempresario. El tema es que no se entiende lo que necesita. Insisto, yo no sé, yo les decía, y créanme aquí, creo que les caía mal a algunos cuantos de la Comisión de Desarrollo Económico, pero les decía, ¿en qué cabeza creen ustedes que a la persona que quiere ponerse su tiendita o su panadería le interesa el Consejo Nacional de Emprendedores? Le sirve para un comino. Para nada. Y llevamos 14 años de un centralismo burocrático donde creen consejos nacionales de igualdad y creen 55,000 entidades y secretarías que no sirven para nada. El emprendedor lo que quiere es poder trabajar en libertad. Quiere, ojo, y aquí conecto a la figura
que llamamos el emprendedor urbano, que malamente se ha conocido como informales, porque es gente que quiere trabajar, nadie está robando, nadie está haciéndole daño. Ellos también quieren trabajar y tienen todo el derecho. Mira, hay una cifra que a mí me parte el corazón. En junio del 2020, y esta es una cifra del INEC, una cifra oficial, el 83% de los ecuatorianos en edad de trabajar no tienen un empleo formal. Solo el 17% del ecuatoriano en edad de trabajar tiene empleo pleno. Así de fuerte es la realidad que estamos viviendo hoy. Entonces, es indudable que estamos ante un Estado y una sociedad fallida en su organización del empleo y de la generación de riqueza y de empresa. Cuando tienes esa realidad, ¿cómo te atreves a atacar y llamar informal a un ser humano que está tratando de ver cómo sobrevive y le da de comer a su familia? Entonces, ahí vuelvo a mi propuesta. Un solo trámite. Y si vas a ser emprendedor sin local, no que cueste 50, que cueste $10. Y mételo a la formalidad. Una de las cosas positivas, de las pocas positivas que en el gobierno anterior sí se dieron, fue esta figura del RIFE. Yo creo que es una idea súper interesante. Meter al pequeño emprendedor y formalizarlo, porque eso es otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención con los recorridos en territorio. A la gente no le gusta ser ilegal. No es que no quiere pagar nada, la gente quiere que sea sencillo formalizarse. Si tú le dices, mira, paga tu permiso de $10 una vez al año y luego paga $10 mensuales de impuesto en el RICE, la gente es feliz porque dice, voy a tener mi carnet de emprendedor urbano y estoy legal pagando mis impuestos y tengo historial y mañana me pueden dar mi microcrédito y mañana no me están robando mi mercadería y no me están agarrando a palazos por trabajar de forma honesta. Eso quiere la gente, no son vagos. Encontremos la manera, y yo entiendo que no podemos caer en un caos, como en algún momento veíamos en Bogotá, por ejemplo, con Moco. No es que queremos que el centro se convierta en un desastre. Hay que mantener el orden, sí, pero dando oportunidades de desarrollo a todos. En esto, el otro día tuve un problema fuerte con la policía, estaba por la vía La Aurora, los que manejan por allá normalmente se parquean estas camionetas que venden naranjas, mandarinas y frutas, y se parquean a querérsele llevar las frutas. Le digo, señores, estamos en medio de una pandemia, este señor está dando un servicio vendiendo frutas más cercano, trayendo del productor acá, generando de forma honesta un ingreso para su familia. ¿Qué es lo que les pasa? Ahí ya me puse, le dije, ¿sabe qué? Yo soy el abogado que está representando al señor de la camioneta. Dígame bajo qué orden usted va a confiscar la mercadería, porque si no lo voy a acusar en este momento de robo. Entonces ya se puso en otro tono, ¿no? Tocó entrar en otro. Pero si no estaba yo ahí, probablemente el señor se le llevaban todos los $, que había comprado en fruta para poder hacer su trabajo. Eso no es posible. Mientras lo golpeaban. Exacto, y no es lógico cuando claramente la política pública ha hecho que solo el 17% consiga un trabajo. ¿Y el resto de qué vive entonces? Esa escena que tú comentas, Mario, yo la veo, digamos, de manera repetida a pocas cuadras de mi casa. Yo estoy, digamos, en el norte de Guayaquil, cerca de una juguetería, de un hotel muy importante, y cerca de ahí se apostan vendedores a vender frutas, a vender manzanas, a vender limones, y es común ver este tipo de extorsiones, este tipo de actos por parte de aparentemente policías que vienen y les quitan la mercadería, los amedrentan. Es lamentable porque esta gente, el hecho de que estén ahí es un acto de heroísmo, un acto de valentía impresionante. Ellos están tratando de derrotar la pobreza, están tratando de vencer el desempleo, están tratando de darle un futuro a su familia. Y no se puede entender cómo esta gente viene y los extorsiona, porque básicamente es una extorsión. Así es. Y mira, lo peor de todo esto es lo que menciona Joselo. Si tú no abres las oportunidades a través de una reforma laboral para que sea fácil contratar y no permites de emprender fácilmente, lo que estás haciendo es condenar a la gente a la informalidad. Y entonces cuando me dicen, ay, que los drogadictos y los jóvenes son unos drogadictos, y ay, que la delincuencia, y a ver, señora, venga, le presento a Jonathan. Jonathan tiene 25 años, se graduó del colegio a los 17, no logró entrar a la universidad porque ese examen ser bachiller, que es un asco, no midió sus competencias realmente y no había puestos en la universidad. No consigue trabajo porque no sabe hacer nada, porque no entró a la universidad y tampoco lo han contratado, ¿verdad? Y es tan caro contratar en este país y como hay que contratarte a tiempo completo, no le han dado chance. Entonces Jonathan lleva 8 años en la calle, sin estudiar, sin trabajar, recorriendo el barrio, porque eso es lo que hacen los chicos. Tarde o temprano cae, o por desesperación en las drogas, o por desesperación en la delincuencia, o una combinación de las dos cosas. No justifico ir a esa salida, está mal, es cierto, pero ¿qué tanto le puedes exigir a un joven que tiene 8, 9, 10 años tratando de hacer algo y sin oportunidades? Entonces, como sociedad no estamos dando respuesta a lo que se necesita y ni siquiera
se está pidiendo que el gobierno resuelva las cosas, se está pidiendo que se quite del camino, que deje de estorbar y que deje trabajar. Desde esa línea, para mí son dos reformas claves. Resolver el emprendimiento, que ojo, mi propuesta, y créanme, todo lo que yo planteo lo he trabajado, lo he escrito, sé que tiene las bases. En el caso de un trámite de $50 para emprender, si ustedes leen la disposición transitoria quinta en la Ley de Apoyo Humanitario, que ya fue aprobada, establece que por los primeros 180 días, es decir, 6 meses, ni los municipios ni ninguna entidad pública podrá pedir permisos a un emprendedor que arranque su negocio. Eso dice la disposición transitoria quinta. Lo que pasa es que nadie la está ejecutando, o por ignorancia o porque no les da la gana. Pero léanla, en la Ley de Apoyo Humanitario que salió aprobada ya hace un mes y pico, está: ninguna entidad pública podrá solicitar permisos en los primeros 180 días para dejar que la gente genere y luego legalice. Y creo que es un primer buen paso, que nos demuestra que por ley sí se puede hacer que el emprendimiento sea fácil. Ahora, creo que la siguiente etapa es decirle, aún después de los 180 días, simplifiquemos, hagamos un solo trámite, no más. Porque un emprendedor, y los que hemos hecho empresas sabemos, en 6 meses no tienes parado el negocio del todo. Entonces me dice, bacán, trabajo 6 meses y de los 6 meses empiezan 50 permisos, $50 de aquí, 100 acá, 200 de acá, 300 de acá, vaya a hacer fila al municipio, a los bomberos, al ministerio, al SRI. Entonces ya dejé de hacer mi negocio y la poca platita que me iba quedando ya se fue otra vez. Entonces, en 6 meses apenas estás armando una cartera de clientes y estás luchando con las presiones de la competencia. Entonces ya es un primer paso, es un paso que nos demuestra que sí es posible hacer reformas en ese camino, que hay que irlo perfeccionando y es mi primera propuesta. Y lo otro, que ya lo mencionó Joselo, tenemos que ir a una reforma laboral integral. Señores, de nuevo, para mí ya ni siquiera tengo que pelearlo, la cifra es contundente. Solo el 17% del ecuatoriano en edad de trabajar tiene un empleo formal. Si eso no demuestra lo fallido del modelo laboral, entonces ya no sé qué más decirles. Sí, la verdad es que tuvo que venir una pandemia global para que determinados temas comiencen a tener sentido dentro de la discusión nacional, porque si no fuera por la pandemia, el gobierno no hubiese recortado un poquito de lo que ha recortado en gastos. Si no fuese por la pandemia, no estuviésemos aprobando un poquito las cosas que se han aprobado en materia laboral. Si no fuese por la pandemia, no estaríamos pensando en, bueno, ¿qué podemos recortar del Estado? ¿Ya? Y de hecho, ya hubiesen cruzado los impuestos con facilidad, como siempre, pero en este momento también han sido aguantados porque el sector privado dijo, bueno, basta, o sea, con la pandemia basta. Ya teníamos recesión, todo estaba re jodido, y de remate nos cae esta plaga. Ahora, plaga gobierno, por favor, déjanos en paz. Es un tema complicado, pero en mucho yo creo que pasa por muchos de los que van a la asamblea no han sido ni administradores de un chat de WhatsApp. Nada. Algunos van con grillete, creo yo. En este momento hay candidatos que creo que desde la cárcel están firmando documentos para participar en la asamblea, y hay prófugos en la justicia que de paso están haciendo relajo porque no los dejaron inscribir sus candidaturas. O sea, tienen la osadía de querer hacer alboroto porque no los dejan inscribir cuando deberían estar en este momento tras las rejas, ocupando el lugar que les corresponde dentro del Ecuador. Bueno, en todo caso, hay una serie de temas importantes. El costo de la legalidad también es bastante alto. O sea, ser legal tiene sus temas, ¿no? Y no podemos elevar la vara para aquel que tiene pocos recursos. Si muchos yo recuerdo, por ejemplo, alguna vez conocí a una señora esta que tienen un puestito de maduros asados. Uh-huh. ¿Cuánto crees que hay de capital o de inversión en ese puestito? Que es una cocinita rústica de fierro medio gastadita, con una varillita y unos maduros. Hermano, ¿cuánto dinero hay ahí? X cantidad. Y sin embargo, el permiso de funcionamiento, puchica, se encuentra en otro nivel, o sea, es un nivel en el cual no existe ninguna relación, ¿ya? O veamos otros negocios que sobrevivieron al aparataje estatal. Acá por el Hotel Oro Verde, detrás había un señor al que le llamaban el Manaba, que le llaman el Manaba. Él tenía un puestito de jugos, pero un puesto, como los de hot dogs, tenía un puesto de jugo con los baldes, ¿no? Él creció, alquiló el local de atrás, luego se fue abajo y arriba, tenía planta baja y primer piso. Ahora está a la vuelta y tiene un megasitio donde venden jugos
a diestra y siniestra. Tal vez por la pandemia en este momento no, pero él logró sobrevivir esa instancia. Lo que hubiese pasado, o sea, la instancia de ser un pequeño emprendedor, ¿qué hubiese pasado si le hubiesen entrado a garrotazos cuando todavía era pequeño? Era un emprendedor urbano y le hubieran garroteado tanto que él diga, bueno, ya, me voy. O sea, no hubiésemos tenido a alguien que hoy con mucho esfuerzo tiene un gran negocio que le da empleo a mucha gente y que satisface las necesidades de todos aquellos que pasan por ese lugar, porque a la larga estos emprendedores están ahí, porque la gente los quiere ahí. Porque si no estuviesen, o sea, sencillamente, si nadie les comprase, pues hubiesen desaparecido solos, pero la gente reconoce que están haciendo algo de valor. Para muchos que tal vez salieron corriendo de su casa, no pudieron desayunar, pasan rapidito un juguito, una tostada, no sé, un bolón. La gente, a la larga, esos emprendedores informales están porque la gente quiere que estén ahí. Es así de sencillo. Ya, son la gente que día a día, cuando les entrega algo de dinero, les dice, lo que estás haciendo me agrada, estás satisfaciendo una necesidad que yo tenía. Oye, ¿sabes qué? Me moría de sed y tú estás aquí y me salvaste la campana en el semáforo. Oye, qué rico el chocolate que estás vendiendo en este semáforo. Y ojo, claro, no es el mejor de los escenarios, pero como para todos los demás necesitamos crecimiento económico, necesitamos descravar las cosas, que el gobierno traba con mucha eficiencia, porque si hay algo en lo que los gobiernos suelen ser eficientes, es en trabar las cosas, en generar, como decía Mario, estos consejos que no sirven para nada. Y bueno. Ahora bien, diversos estudios han ubicado al Ecuador como uno de los países con los mayores niveles de emprendimiento. Sin embargo, ciertos factores no permiten ni que se consoliden los negocios ni que prosperen las entidades que apoyan estas iniciativas. Ante este escenario, ¿cómo podemos fortalecer a los emprendimientos para que puedan establecerse y tener alto impacto? Es lo que te planteaba. Para mí, y lo he estudiado, lo estudié para la ley de emprendimiento e innovación, lo he vivido como emprendedor en distintas ocasiones y momentos, es sencillo. Primero, un solo trámite para emprender. Segundo, simplificar el sistema tributario. Oigan, yo soy abogado corporativo, trabajo, mi profesión es ayudar a empresas en la parte legal. He sido profesor de Derecho, decano de una facultad de Derecho y aún así no logro entender toda la normativa que tiene que cumplir un emprendedor y los impuestos. Me toca llamar a la contadora y discutir media hora para ver qué hacemos. No puede ser tan difícil. Un impuesto, pague el uno y se acabó esta historia. Así de paso evitamos la evasión. Reforma laboral para que sea fácil contratar y ser contratado. Y aquí voy a dos casos puntuales que lo repito y lo repito y lo repetiré hasta que en este país sea una realidad. Juanita la panadera, que monta su panadería, que quiere vender su pan, ¿verdad? Necesita ayuda para hacer un poquito más de pan. Pero cuando empieza, no tiene pues para pagar $400 de un sueldo mínimo, más del IES, más del décimo, más del fondo de reserva, más las 50 cosas. Pero de repente sí tiene para pagarle a alguien que le ayude de 5 de la mañana a 8 de la mañana, que es cuando necesita las manos para hacer más pan. Es su hora pico. La realidad ahora es que no puede contratar a nadie porque si contrata el Ministerio de Trabajo la sanciona, el IES la puede meter presa y no le va bien. Entonces, ¿qué le pasa a Juanita? Vende los mismos 100 panes que puede hacer ella solita. No crece el negocio y nadie gana nada. Si entramos a un modelo más sencillo de pago, que respete todos los derechos laborales, porque en el modelo actual nos toca mantener un respeto a los derechos laborales y en eso yo estoy de acuerdo, pero que facilite la forma de contratar y ser contratado y de pagar prácticamente todos estos valores. Podría, por ejemplo, contratar a Jonathan, que les mencionaba que es un chico real, que trabaje de 5 a 8 de la mañana antes de irse a la universidad, que aprende un oficio que es importante porque se vuelve útil para la sociedad, aprende a hacer pan, aprende a manejar una panadería, que produce más pan, que le significa más negocio a Juanita, y que a él quizás con un salario proporcional no le lleguen los 400, pero le llegarán 150, 180 en ese mes, que le sirve para pagar sus libros, para el transporte, para el almuerzo, y que son bastante más que cero, que es lo que está ganando ahorita. Ayuda a Juanita a vender más, y probablemente como Juanita vende más y gana más clientela, mañana le tenga que decir a Jonathan, oye, ya no te quiero solo de 5 a 8, quédate un ratito más porque necesito producir más. Y tenemos un círculo virtuoso donde al final capaz que ya Jonathan se gana un sueldo a tiempo completo y les toca contratar a un amigo a Jonathan para que ayude de 5 a 8. Esa es la realidad del Ecuador. Lo mismo en un restaurante que necesita más gente el jueves y el viernes de la noche y el sábado porque vende más, pero no lunes, martes y miércoles.
Y en los países civilizados, donde se respetan los derechos laborales, no estoy hablando del planeta Marte, en Australia, en Alemania, en Nueva Zelanda, en Canadá, se trabaja tranquilamente por horas y los jóvenes universitarios y estudiantes trabajan en restaurantes jueves y viernes en la noche. Tú eras estudiante de Derecho en Australia y me parece que trabajabas en una pizzería. Es correcto, primero en una pizzería, luego en un local de restaurante mexicano, en las noches trabajaba a veces en un bar y con eso me ganaba la plata para pagarme mi maestría y ya era abogado sin ningún problema. Los jóvenes tenemos que aprender a trabajar, aprender a hacer algún oficio y apoyar del otro lado al emprendedor a hacer su negocio. Si no tenemos lo que hoy vive este país, hay una cifra que es más dura todavía, al menos para mí. El 73% de los jóvenes de menos de 30 años no tienen un empleo de ningún tipo. 73%. Entonces, no han aprendido nada porque no se han metido a un trabajo, a un oficio. No tienen en qué usar su tiempo. No están aportando al aparato productivo, más bien se vuelven una carga para sus padres que con las justas están logrando su ingreso. Entonces, es necesario que la realidad se convierta en la medida de la política pública. Ya no las ideologías, ya no el escritorio de un burócrata que está sentado en la capital pensando que quiere 50,000 derechos para los trabajadores. A mí me encantaría que todo ecuatoriano tenga empleo a tiempo completo y que gane por lo menos $1,000, pero esa no es la realidad. La realidad es que la gente necesita empezar a trabajar, aunque sea unas horas. Y ahí meto a los estudiantes universitarios, a los jóvenes que todavía no han tenido un trabajo, a las madres y padres solteros que no pueden trabajar a tiempo completo, pero que sí podrían en las horas que sus hijos están en la escuela o en el colegio hacer algo. A los adultos mayores, que aunque ya estén jubilados, muchos quieren trabajar al menos a tiempo parcial un rato y aportar, y pueden darle mucho a la sociedad, pero hoy nadie los contrata porque por un lado tienen que cogerlo a tiempo completo y por otro les quitan su jubilación por querer trabajar. Entonces hay que, por el amor de Dios, volver a la practicidad, volver a la realidad y decir, ¿quieres trabajar? Ven, trabaja. ¿Quieres contratar? Contrata. Cumple con seguridad social, cumple con derechos laborales básicos y empiecen a trabajar. Porque estamos hablando de que Ecuador tiene una legislación laboral que está por lo menos 40, 50 años atrasada en el tiempo. Gustavo, el Código Laboral es de 1938, que fue creado para la Revolución Industrial. Ha tenido una reforma parche por aquí por allá que no sirve para nada, pero es del 38. Del 38, wow. Porquería de código. Y en ese entonces ya era un código malo, ¿eh? O sea, tampoco es que era una cosa fantástica. Así es. Entonces, volviendo a la respuesta, entonces, primero, facilitar el trámite de iniciar el negocio. Segundo, permitirle tranquilamente trabajar y contratar y ser contratado, es decir, reforma laboral. Tercero, y aquí sí tiene un poquito más de involucramiento el Estado, lo reconozco, pero creo que es necesario en un primer empuje. Ojalá en su momento tengamos banca internacional en Ecuador y el privado ofrezca créditos y microcréditos baratos. Esa debería ser la meta final. Pero al menos a corto plazo, yo sí creo que la banca pública tiene que jugársela un poquito, asumir un poquito el riesgo y dar créditos a bajo interés al emprendedor. Porque estamos claros que de aquí a mañana la banca privada no va a bajarte los créditos de microempresa al 5%. Y tampoco creo que es correcto que el Estado force obligatoriamente a bajar intereses porque entonces puede poner en riesgo la liquidez de la banca, ¿verdad? Creo que sí, por ejemplo, desde CFN, desde Banecuador o desde cualquier entidad que queramos, el Estado podría poner un poquito de su capital de riesgo para fomentar emprendimiento. Mi propuesta en esa línea es trabajar para que haya créditos de máximo el 5% para los emprendedores, desde la agricultura, desde el emprendedor urbano, desde los locales comerciales, porque el emprendimiento al final del camino genera empleo y genera impuestos. Entonces, desde la perspectiva del Estado, él no tiene que hacer un negocio con el crédito. Su negocio son los impuestos. Entonces, si fomenta que haya más emprendimientos, más venta, más contratación, el IVA que cobra el emprendedor cuando se contrata es impuesto para el Estado. El impuesto a la renta que paga el empleado y el negocio cuando genera utilidad va para el Estado. Entonces, es lógico que se quiera fomentar, generar empleo, generar bienestar y generar pago de impuestos que revierta al Estado. Eso es necesario, porque también es cierto que el emprendedor puede tener la mejor idea e intenciones, que podemos permitirle abrir su negocio sin mayores trabas, que podemos permitirle contratar, pero los que hemos hecho negocio sabemos que en algún momento necesitas financiamiento. Y hoy esas puertas para el ecuatoriano en general están cerradas o te cobran el 23% de interés por lo legal y el chulco pues ni se diga, ¿no? Hablamos del 20% mensual de intereses, que es a lo que tiene que recurrir mucha gente. También tenemos que reformar la legislación para cerrar empresas.
es tóxico para una ciudad, para un país, que cuando a mí me va mal en un negocio, porque puede pasar, es normal. Los grandes emprendedores del mundo han quebrado 10 veces. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha tenido que declarar en bancarrota 4 veces. Y no por eso ya para todo el resto de su vida está condenado. Tenemos que modernizar nuestra legislación, tanto en materia de bancarrota como en materia de cerrar un negocio para que sea fácil. Mira, no me fue bien. Cerremos, paguemos a los acreedores lo que podemos y volvamos a empezar. Hoy, ¿qué pasa? La gente que se vio afectada por el terremoto en el 2016, que le dañaron su tienda en las protestas del 2019, o que se daña en la pandemia y tiene mal crédito o ha quebrado, por un lado, va a tener que gastarse cerca de $1,000 y 4 o 5 meses para cerrar su empresa. Y por otro, tiene su crédito dañado y nunca más le van a dar crédito. Con eso es imposible que salgamos adelante. Es necesario en esa última etapa, entonces, facilitar cerrar negocios y facilitar limpiar tu crédito para darte una segunda oportunidad de seguir. Porque si no, lo que estamos haciendo es condenar a un montón de ciudadanos que en esta pandemia han quebrado y han quedado endeudados y que no tienen cómo pagar, a que por el resto de su vida no van a poder volver a tratar. Bueno, empezando por lo que acaba de decir Mario, debemos entender que la realidad cambió y la legislación tiene que adaptarse a esa nueva realidad. Precisamente porque ahorita muchos negocios cerraron producto de la pandemia, porque es en extremo difícil mantener un negocio en este instante. Entonces, bueno, pues la legislación tiene que acompañar esa nueva realidad para poder hacer viable la reconstrucción del país. Pero yo creo o sea, tenemos este problema laboral, este problema de falta de creación de oportunidades, y en mucho se debe a la existencia de ideas equivocadas. O sea, aquí debe haber también una labor pedagógica, ¿ya? Clara, un debate de ideas importante. Por ejemplo, te cuento una vez, yo me encontraba en un local comercial que yo tenía, y alguien viene, se acerca, era un señor que hacía como pulseras, ¿no? Y le dice a su hijo, que probablemente tenía unos 12 años, le decía algo así como, ¿qué plato de esos que están ahí quieres comer? Entonces el chico estaba mirando entre un chaulafán, entre un tallarín, entre alguna de las mezclas estas, o entre algún tipo de camarón apanado. Entonces una vez que el chico decidió, le dice, yo quiero ese chaulafán. Ok, mijo, ahora ofrézcale usted a él, al dueño del local, en este caso yo, ofrézcale algo a él que le permita a usted comprar ese plato. Entonces yo me quedé impresionado, ¿no? Por lo que estaba diciendo en ese momento el señor, y el chico viene y me saca una serie de elementos y de cosas y me dice, mira, yo te puedo ofrecer esto, te puedo ofrecer aquello, te puedo ofrecer esto. Me pareció tan fantástico el tema, que yo le dije, bueno, listo, hermano, yo quiero eso y eso y eso, cosa que yo no quería en ese momento, y bueno, pues le di el plato. Me parecía fenomenal, una persona que tenía un trabajo, que tenía un oficio, que tenía una profesión, enseñándole a su hijo a ganarse la vida, ya, a comerciar, ganarse el sustento. Cuando en esto se va el joven con el plato de comida, el hombre se queda conversando conmigo y me dice, ¿sabes que me han metido 5 veces preso? Y yo digo, por Dios, por eso es que estamos mal, o sea, porque las autoridades están persiguiendo a ese padre de familia que le estaba enseñando un oficio, le estaba dando conocimiento, le estaba hablando del valor de ganarse el dinero y de decir, bueno, tengo un proyecto, deseo eso, pues ¿con qué lo financio, no? Mientras yo estaba tan maravillado con la primera escena, por lo cual inmediatamente, mijo, vamos y tome y lleve esto demás, en este caso particular, pues veía con horror que a ese mismo padre de familia lo estaban metiendo preso 5 veces, o sea, es una cosa terrible. Entonces, en ese sentido, pues debemos adaptarnos y debemos entender que eso es parte del aprendizaje, que la realidad cambia también en relación al crecimiento económico y a las oportunidades. O sea, si tenemos una sociedad muy próspera, pues esos chicos tal vez nunca tengan necesidad de trabajar en el mundo laboral, sino hasta los 20 y algo. Pero si la realidad es que vivimos en una sociedad que no genera muchas oportunidades, pues lo lógico es que estas personas necesiten entrar al mundo laboral, y aquellos que los contraten no deben ser juzgados por contratar a alguien joven. Me llevaste un flashback a un momento hace no más de 2 años, donde una buena tía mía
que tiene un hijo chiquito. José María tiene ahora 7 años, si no me falla, no, 8 ya. Le dio a él la gana un día, porque vio en un programa de televisión, el típico programa gringo, que quiso ponerse su puesto para vender limonada. Fue a recoger los limones del árbol, hizo la limonada y se fueron al Parque Cumbayá. Ellos viven en Pifo, cerca de Quito, y fueron al Parque Cumbayá a vender limonada. No llegaron del municipio a decirle que era prohibido lo que estaba haciendo, que era explotación infantil y que podían llevarse la presa por permitir la venta, y que además le iban a multar por venta informal porque no tenían el permiso para vender en el parque. No, créeme, nos tocó pelear con el municipio para que no la multen. No, ya no se van a llevar presa porque entendieron que era un tema voluntario, pero le iban a multar por estar vendiendo sin permiso en el parque con el hijo limonada de 50 centavos. Entonces, qué bárbaro. Ahí es, yo concuerdo contigo, ahí es cuando yo no, o sea, con razón no vamos ni para atrás ni para adelante. Bueno, para atrás bastante de vez en cuando, pero para adelante nunca. No es posible que nuestra mentalidad sea esa. Ayer veía un video en el caso del arte, ¿verdad? Ni siquiera estaba vendiendo, un artista tenía la cara pintada, no creo que era realmente un payaso, era un cómico, en una calle de Quito, y decía, bueno, estoy aquí actuando y la gente está voluntariamente viendo, ¿cuál es tu problema? Y había un funcionario del municipio que lo quería multar y le quería incautar el parlante que estaba usando para su show porque no tenía permiso para hacer show en ese lugar. Qué barbaridad, estupidez. A veces siento que vivimos en un libro de Orwell y que en vez de pensar en cómo ayudar a la gente a salir adelante, y ni siquiera estamos pidiendo eso, simplemente no molesten más, dejen que la gente al menos haga por sí sola el esfuerzo de salir. Lamentablemente aquí en Guayaquil a la gente ya no la dejan ni estar sentada en una banca en medio del parque porque le están llamando la atención con esos parlantes. Y no te llama la atención cualquier persona, te llama una persona que pues tiene un cargo muy alto nivel en la ciudad. Eso quiere decir que no tiene nada mejor que hacer, no tiene algo de provecho que hacer, algo de no puede generar valor, sino que anda llamándole la atención a la gente. Bueno. Las anécdotas que ustedes han compartido, tanto tú, José, como tú, Mario, yo pienso que muchas veces esa es la brecha que tiene la generación de nuevas empresas en el Ecuador, en el sentido de que, ok, para tú emprender tú necesitas conocimiento productivo, tú necesitas redes de contactos, necesitas una disciplina, un talento, etcétera, una mística. Muchas veces en las familias empresarias esa mística se hereda de padres a hijos, porque, vamos, acompañas a tu papá al negocio, porque lo ves en acción, porque conversas de los problemas de la empresa en la mesa con toda la familia. Pero ¿qué pasa de aquellas personas que están emprendiendo por primera vez? Que no necesariamente son hijos de empresarios, que no necesariamente son hijos de gente con dinero, simplemente que es gente que quiere salir adelante, que ve una oportunidad, pero que no tiene los skills, que no tiene las herramientas. Esa primera etapa de formación se la estás impidiendo, se la estás obstaculizando. Absolutamente. Y mira, por eso al final del camino mi propuesta es la triple E. Mi única propuesta de campaña es la triple E, y la triple E la voy a repetir hasta que me canse: educación, empleo y emprendimiento. Hay muchísimo camello por hacer, y lo más bonito es que como vengo haciendo esto por pasión desde la universidad hace tanto tiempo, tengo por lo menos unos 20 proyectos de ley listos para presentar el primer día. El CAL me va a odiar. Al rato que me posesionan, inmediatamente yo, vean, señor, aquí están mis 20 proyectos de ley, empecemos. Pero la triple E es la clave, porque creo que ahí empieza todo. Si hay acceso a la educación superior, que no es solo universidad, sino también institutos técnicos que le faltan a este país para dar profesionales en la parte técnica, industrializarnos, técnicos agrícolas. Si conectamos eso con la parte de empleo en una reforma laboral que haga fácil contratar y ser contratada, y con una capacidad de emprender inmediatamente, yo te juro que veo a este país en cuestión de 6 meses en otro plano. Porque si todos pueden emprender fácilmente, si todos pueden contratar fácilmente y todos pueden irse formando rápido, esto es así. Esos números de desempleo salen en un ratito. Y por supuesto, luego hay que trabajar en reforma tributaria, hay que ratificar y firmar nuevos acuerdos comerciales para que entre inversión. Hay que reformar el modelo de Estado para que no tenga tanto poder el Ejecutivo. Hay que reformar temas en la justicia para que se procese a los corruptos más rápido. Hay mucho por hacer, pero la clave para la vida del ciudadano es que lo dejen trabajar y emprender. Con eso cambiamos el mindset, la gente se dedica a trabajar y bueno, luego en la Asamblea tendremos que enfocarnos en los cambios profundos del Estado. Pero lo primero es darle una oportunidad a todos de trabajar legal y formalmente. Hay mucha legislación, mucha normativa que lo que hace es estorbarle la vida al ciudadano. Son como quien dice,
N restricciones a las que hemos llegado a tener, dado que cada vez que llega un asambleísta también dice, yo tengo un proyecto de ley y se suman ahí al pliego ese, a la Biblia, no sé, a la guía telefónica de antes, de cosas que son la legislación. Por eso es que nadie conoce la legislación. Por eso es que los abogados tienen que semana a semana ir mirando qué más se les ocurrió, se publicó y todo ese tipo de cosas. Y a la larga igual, por mucho que sepas y estés muy estudiado en el tema, 6 meses después todo cambió, así que borró cuenta nueva, ¿no? Como ya dijimos en el inicio de este programa, yo conozco a Mario desde que tenemos 15, 16 años, éramos vecinos en una urbanización en Vía La Costa, nos conocemos hace muchos años. Yo a Mario le tengo muchísimo cariño, muchísimo respeto, y la verdad es que celebro su candidatura, porque es gente preparada, es gente competente, gente que a pesar de su juventud tiene muchísima experiencia. Mario no solamente estaba en la empresa y en la academia, ha estado en los gremios. Entonces, si hay alguien que conoce cómo hacer el trabajo, yo creo que ese es Mario, definitivamente. Así que celebro tu candidatura, te deseo mucho éxito, candidatura de lujo. Muchísimas gracias, Gustavo. Insisto, aprecio mucho el apoyo que ambos han mostrado en este momento. El final del camino es de eso. Como tú lo mencionas, yo he sido emprendedor, he sido empleado, he sido representante gremial desde la Cámara de Comercio, he sido académico. Y ahora que ya pasé por los 4 momentos, digo, vamos al sector público porque creo que estoy listo para decir cómo permitir al resto trabajar. Ahora es cuando. Así que a eso vamos. Y todo esto con 32 años, un dato no menor, ¿ah? Ojo con lo que voy a decir. Desde luego que Mario es amigo y nos alegra que sea candidato a la asamblea y esperemos verlo en la asamblea. Pero si tuviese ideas socialistoides, la amistad llegaba hasta ahí. Y probablemente no estuviese en este programa donde están las personas que están contando las cosas como son y para hablar de un país diferente, para hablar de un país mejor, un país en el que nuestros hijos tengan oportunidades. En suma, en un Ecuador creciente, en un Ecuador en el que vayas por la calle con tu teléfono y no estés mirando a los costados mientras realizas las llamadas porque alguien te va a saltar. Mario se ha formado en ideas liberales. Mario Sí. fue parte de Estudiantes por la Libertad, no solo en Ecuador, también en Australia. Así que Mario va a ser un fiel y un digno representante, un altísimo representante de las ideas que nosotros hemos venido promoviendo en este espacio hace 3 años prácticamente. Por todo lo expuesto, podemos concluir que hay factores que limitan el emprendimiento en el Ecuador, como el contexto político e institucional, las políticas gubernamentales que no fomentan el libre emprendimiento, el escaso apoyo financiero y el limitado acceso a los mercados internacionales. Por lo tanto, las iniciativas emprendedoras necesitan ser fortalecidas y para lograrlo es muy importante que existan condiciones como una economía que favorezca el crecimiento, la apertura de mercados internacionales, una educación especializada y sobre todo políticas públicas que fomenten la libre empresa. Y bueno, para eso va a ir Mario a la asamblea para seguir promoviendo estas ideas. Amigos, me ha dado muchísimo gusto verlos. Les mando un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Un abrazo a ambos. Siempre a las órdenes. Cuídense. Un abrazo. Muchas gracias por esta conversación.